Hola a todas, todos y todas, esto es Alex Riz. El día de hoy traigo mis decepciones del 2023 y aquí voy a mencionar, me parece, dos títulos que mencioné en mi video de peores lecturas, pero va a ser bastante de rápido porque pues fueron ambas, tanto lo peor como una decepción. Entonces, bueno, sin más vamos a comenzar. Lo primero que fue una decepción fue el manga de Jinx. La verdad, la historia que parecía contar sonaba interesante. El personaje principal tenía muchos elementos pues que lo hacían destacar por sí solo, y yo quería ver como que un poco más de eso, cómo iba con su trabajo, cómo se sentía realmente después de todas estas situaciones tan límite a las que estaba expuesto, cómo repercutían todas estas situaciones de abuso que está viviendo, y pues quizás si eso cambiaba la forma en que veía el cuidado de su abuela o no, porque a veces puede pasar, a veces hay personas que se resienten, sobre todo si les toca ser cuidadores durante un tiempo muy prolongado. No sé, tenía muchos elementos y que parecía que iba a llevar la historia por un camino muy interesante, pero no. O sea, después de como 20 capítulos, el protagonista se volvió a transformar cada vez más y más y más en otro protagonista genérico de manga que se enamora por razones, porque, o sea, también las razones que me dan no son muy creíbles. Les digo, mi única hipótesis es que su mente modifica o trata de modificar esa percepción para aguantar todo este abuso, pero de todas formas, o sea, pero de todas formas no llega porque la historia sigue siendo contada como una historia de amor, cuando no. Entonces, sí, una decepción, la verdad. A mí me interesaba mucho el personaje principal y todo lo que le pasa, pero poco a poco se fue diluyendo y se centró más en otras cosas que, pues no son de mi gusto. Y no están, o sea, no iban peleadas, ¿eh? Podrían haber ambas o con otros personajes, pero pues no. Supongo que eso no vende tanto como mostrar constantemente escenas explícitas. Entonces, fue una decepción. Lo siguiente que fue también una decepción fue el manga de Jorimilla de Hiro, y en esta también, digamos que todos los elementos que lo hacían destacar un poquito al inicio o los primeros capítulos se pierden, eh, se van dejando de lado, y como que me diluye como que la esencia del un personaje hasta que ya prácticamente no queda nada. O sea, habían cosas que, por ejemplo, en el protagonista masculino se podían indagar un poco más, o que fueran elementos que quedaran, pero al final digamos que por apariencias y pues por este afán de no seguir siendo intimidado o causar problemas, abandona elementos de su identidad, o al menos así nos lo manejaban, como que eran elementos de su identidad. Eso se pierde lo mismo con la protagonista. Eh, Se va diluyendo y tenía, les repito, es que por ejemplo con la protagonista se pudo haber hecho mucho juego de las responsabilidades con las que estaba lidiando, cómo se sentía pues ser cuidadora, y cómo eso le había repercutido, cómo se sentía respecto a eso. Y si bien medio se mencionó así de pasada, quedó en nada. Después cambió la situación y los padres ahora sí estaban presentes casi todo el tiempo. Y entonces es como que, digamos que esa problemática se deja de lado, no avanza hacia ningún lugar, se pierde, y les digo lo mismo, van entrando más personajes que no interesan. La autora pone a un pederasta en potencia como elemento de jaja. Eh, Le pasa algo horrible a un niño en esta historia y nunca se trata por las maneras correctas de lo que involucra. Muchas cosas ahí, hay cuestiones de bullying y después se perdona al bullying porque es que él también sufrió, eso él también tenía lo suyo, y no se desarrolla nada. Entonces, no. Sí, fue decepcionante porque yo había vuelto a verlo con esperanza de que ahora sí me gustara o que lo leyera bien, porque pues en ese entonces eran los primeros scans de ese, entonces no siempre iban como que muy bien al día, pero pues ahora estaba la posibilidad de que sí estuvieran todos los capítulos bien, sin saltarse partes o quitar paneles, y la verdad es que no. Digamos que esas pequeñas cosas que como que no me encantaban cuando lo leí la primera vez, siguen ahí, y como me metí más en la historia, cada vez eran más marcados. Entonces sí, Jorimilla fue una decepción total. Lo siguiente que entró en decepciones del año, y esa sí me dolió un poquito porque sonaba bastante bien, es Creo que nuestro hijo es gay, de Okura.
Y a ver, no estoy diciendo que este sea un mal manga. Creo que es un manga muy bonito. Creo que es un mensaje esperanzador. Tiene un punto de vista interesante, que en este caso es la mamá, que considera que quizá a su hijo le gusten los chicos. Y pues nos va narrando como que qué indicios le da, cómo es su relación con su hijo. Y es una madre súper amorosa, súper linda, que apoya mucho a sus hijos. Y si bien esto es como apapachador y lindo, como que siento que no va más allá. No necesariamente tiene que hacerlo, pero tengo entendido que son 4 tomos y bueno, este es bastante cortito. Pero de lo que llevamos aquí, como que no sentí que fuera a llevarnos a nada. Tendría que leer lo demás, aunque no me da muchas ganas. O sea, me quedé bien hasta donde llegamos aquí. Me pareció bien, pero quizá yo lo veía como que con muchas expectativas de, ay, ¿qué va a pasar? A lo mejor le va a decir algo a su hijo o va a ver, no sé, tenía ideas, ya decía que iba a pasar algo más. Y pues hasta el momento no, digo, es el primer tomo. Y creo que por lo mismo como que me decepcioné un poco. Son historias como que episódicas, pero con cierta continuidad. O sea, son historias muy cortas de una página o dos. Entonces quizá por eso se me hizo como que muy largo o repetitivo, porque les digo, son historias muy cortitas. Como que cerca del final medio les va agrandando un poco más. Y pues eso creo que es un buen indicio. No sé si han salido los otros volúmenes, pero de momento lo voy a dejar ahí. Les digo, no es que sea malo, no, para nada es malo. Y pues, o sea, yo estoy juzgando desde el primer volumen, tendría que ver los demás, pero sí, no era lo que yo esperaba. Entonces por eso me decepcionó un poco. Y pues sí. Lo siguiente que fue una decepción, pues también grande, fue Barreras del Corazón de Mika. Eh, y de este ya salió creo que también una adaptación con personas de carne y hueso, que aún no he visto. Y esa historia al inicio sonaba bien. Me pareció interesante porque como que nuestro protagonista desde el primer capítulo se da cuenta que su compañero puede tener sentimientos por él. Y como que al inicio su compañero no lo niega per se. Entonces yo dije, esto suena bien, ¿no? Porque en general siempre se tardan un poco más. Primero es como que ver su dinámica y cómo eso va avanzando. Y luego ya como que se empieza a dar cuenta. Y aquí no, desde el primer capítulo. Tonto de mí, creí que eso iba a ser un indicio de que la historia pues iba a avanzar a buen ritmo. Pues no. De repente la historia se empezó a volver mucho como este juego de creo que le gustó, pero no, pero sí. Y empieza a tener como que esos problemas donde como que no se hablan, como que sí, como que vuelven a ser amigos, pero pasa algo como que de tensión o probablemente algo como que es más romántico y se alejan y lo tratan como si nunca hubiera pasado. Y se repite y se repite y se repite. Y llega un punto en donde dices, no, ya, o sea, tú te diste cuenta desde el primer capítulo en qué año estamos, ya, eso ya no me puedes seguir poniendo como que las mismas excusas para negar que quizá le pueda gustar a su compañero, o sea, entonces, nada, deja eso ahí. Y yo quizá podría dejar pasar todo este como que juego de, creo que le gusto, no, la verdad no le gusto, o pasa algo tenso y eh, no sé cómo comportarme contigo y otra vez volver al status quo. Si hubiera como que algo más, o sea, medio sí vemos un poco cómo afecta esto a uno de los protagonistas, el hecho de tener un amor no correspondido, aparentemente. Y yo lo podría dejar pasar si al menos, o sea, pasar algo más. Pues el prota, por ejemplo, como que no se valora mucho a sí mismo, se compara mucho con su amigo, cree que no tiene nada de especial, quizá trabajar un poco en su autoestima, algo así. Y si bien vemos que pues nuestro otro prota medio sí como que tiene muchas dudas respecto a si debería decir, si debería confesarse o no. Llega como que a resoluciones y después como que dice, no, ¿sabes qué? No voy a poder hacerlo. Y, y no sé, se me quedó a medias. Tengo entendido que sí avanza y sí mejora, pero después como de 10 volúmenes. Y no, digamos que, o sea, para lo que me habían presentado los primeros capítulos, como que no pintaba mucho para andar en este juego de si me gustas, no me gustas, si me gustas, no me gustas. Entonces, eh, lo dejo en pausa bastante tiempo. Todos los elementos que me llamaron la atención al inicio realmente no están presentes o se modifican por el bien de alargarlo más. Entonces no, para mí sí fue una decepción. Y les digo, probablemente lo termine, pero le voy a dejar pasar mucho el tiempo. Y sí, eso sería. Y lo último, y esto lo leí a inicios de año, es No te lo vas a creer de Pedro Shimose.
Y este es un poemario. Uno de mis propósitos del año era leer más poesía. Y este era un libro que tenía ahí guardado. Entonces dije, voy a comenzar con este. Y como que no fue una muy buena idea. Porque, a ver, yo sabía que pues era poesía erótica. Y pues ese elemento como que me viene y me va. Pero tenía la ligera ilusión de al menos encontrar un poema o dos, quizá que dijera, este me gusta, o este es interesante por cómo narra. Y no encontré nada. Y creo que la decepción es más de no haber encontrado nada bueno o nada que me gustara eh, en este poemario, porque pues yo sabía que era difícil que me gustara en su totalidad, pero sí esperaba encontrar al menos algo y no fue así. Entonces, pues sí fue una decepción. Y pues eso serían mis excepciones de 2023. Muchas gracias por ver hasta el final del video. Si les gustó, por favor denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Nos vemos. Bye.